Bueno, nos quedábamos el último día viendo el libro del Génesis y la promesa de redención que Dios hace nada más pecar el hombre y la mujer, cuando le dice a la serpiente: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y ya estuvimos hablando de la interpretación mesiánica de esa profecía. Ya sabéis que en hebreo la tercera persona del singular, tanto masculino como femenino, se escriben igual, solo se diferencian por las vocales. Entonces, si el hebreo lo escribe sin vocales, no sabes si la profecía se refiere a la mujer, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente, o se refiere a la descendencia de la mujer, es decir, al hombre, a un Mesías que va detrás de la mujer. Pero, sin embargo, dijimos como San Jerónimo apuesta por la traducción en femenino y, bueno, en cualquier caso, estamos hablando de la madre del Mesías, la Virgen María, o de el Mesías mismo. Ahora vienen una serie de capítulos bastante desconocidos en la Biblia, al menos para gran parte de nosotros, pero que a mí me resultan hipercuriosos, porque se trata de cómo el pecado se va cada vez más extendiendo por la humanidad. O sea, la Biblia tiene la concepción del pecado como si se tratara de una especie como de metástasis. Al principio es una celulita que afecta a un individuo, a Adán y Eva, pero en ellos, in capite, porque ellos son nuestra cabeza, peca la humanidad entera. Y entonces los siguientes capítulos de la Biblia van a decir cómo el mal se va expandiendo poco a poco. Es como una fruta podrida. Si no la retiras del frutero, al final termina podrido todo lo que está alrededor. Es decir, el mal tiene, por desgracia, una gran capacidad difusiva. ¿Y a qué va a conducir eso? Al diluvio universal. Es decir, la humanidad entera, de forma universal, es pecadora. Pero vamos a ver los pasos que se nos van a ir produciendo. En primer lugar, tenemos una rivalidad entre hermanos. Es decir, la historia de todos conocida de Caín y Abel, y cómo Caín, por rivalidad, asesina a Abel. Atención, porque la rivalidad entre hermanos va a ser algo muy típico de toda la historia sagrada, sobre todo en el Génesis, que vamos a tener luego con los dos hijos de Abraham, con Ismael e Isaac, una rivalidad, hasta tal punto que Ismael, junto con su madre Agar, son expulsados del campamento. Pero luego, ¿qué tenemos entre los dos hijos de Isaac, es decir, entre Jacob y Esaú? Una rivalidad que lleva a que Jacob se tenga que exiliar durante muchos años de su casa porque Esaú lo quiere matar, y no es para menos porque el otro le ha timado. Pero ¿qué vamos a ver luego entre los hijos de Jacob? Una rivalidad hasta tal punto que venden a su hermano José. O sea, el episodio de Caín y Abel no es algo aislado. Se establece la rivalidad entre hermanos, es decir, el odio, allí donde más antinatural es, porque lo de que tiene que primar es el amor. Entonces, en la página 53 de los apuntes vemos este primer episodio de rivalidad, de pecado, que es Caín y Abel. Evidentemente, la historia termina en un homicidio, pero lo más curioso es ver cómo Dios trata con misericordia a Caín. Ya vimos que cuando Adán y Eva pecan, Dios tiene una gran misericordia. Por ejemplo, dice que la serpiente es Arur, maldita. Dice Dios que el suelo, a partir de ese momento, va a ser Arur, maldito. Pero ¿Dios llama maldito a Adán y Eva? Jamás. Es más, Dios les concede que se puedan, a través del dolor y del sufrimiento, de alguna forma ir redimiendo, porque el castigo de Dios es medicinal. ¿Qué habéis querido? ¿Ser como dioses? Pues el dolor y el sufrimiento y la muerte que pone límite a vuestra vida os recordará constantemente que no sois dioses, que sois criaturas. ¿Veis? Por tanto, los castigos de Dios siempre tienen un valor medicinal. Y luego hay un tercer elemento de misericordia, no solo que se promete un Mesías, sino que además Dios, ¿qué hace? Les cambia los trajes que llevan de hojas y les da unos vestidos de pieles, con lo cual Dios ha tenido que sacrificar un animal para vestir a Adán y Eva.
de alguna forma como anticipando que el sacrificio de animales en la liturgia de Israel proveerá a los hombres de un medio de expiación de sus pecados. ¿Veis qué bonito? O sea, siempre hay pecado, pero siempre hay una reacción de misericordia de Dios. ¿Y cuál es la reacción de misericordia en el caso de Caín? Muy sencillo. Caín dice, aquel que me vea me matará. Y sin embargo Dios dice, coloco una marca en tu frente. La marca significa posesión, es decir, que Caín pertenece a Dios. Antiguamente, por ejemplo, cuando se encuentran en Israel ánforas, generalmente en el mango llevan escrita la procedencia en forma de el posesivo, es decir, el propietario. ¿Quién es el propietario? Bueno, colocar un sello es una forma de protección divina. Lo veremos también en el libro del Apocalipsis, cómo a los redimidos se les coloca un sello. Es una forma de que perteneces a Dios. Y Dios coloca una marca de pertenencia a Caín para que nadie atente contra la vida de Caín. ¿Veis? Incluso en el peor pecado siempre hay una reacción de misericordia de parte de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ay, amigos, que va a haber dos descendencias. Por un lado, Eva y Adán tendrán otro hijo, que será Set. Pero por otro lado, habrá una descendencia que será la línea de Caín. De la descendencia de Set van a venir generaciones buenas. De hecho, se nos dice en la Biblia que con Set se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y utiliza la Biblia para decir Señor el nombre propio de Dios, que es Yahvé. Pero ¿qué va a suceder con Caín? Dios mío, que la línea de Caín empezará a engendrar la maldad. Y esta maldad se ve reflejada en un personaje de la Sagrada Escritura siniestro, que es Lamec. Dice, Caín tuvo relaciones con su mujer, que concibió y dio a luz a Enoc. Atención, ¿de dónde obtuvo Caín la mujer? Ya hemos hablado de la unidad de todo el género humano y de que todos provenimos de la misma pareja. Este asunto fue abordado por San Agustín en un libro que es La ciudad de Dios y también fue abordado por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y en él se nos habla del especial privilegio de los primeros padres, donde por razón de la necesidad no habría otra forma sino el matrimonio entre hermanos. Es algo que a nosotros nos puede chocar mucho, pero que en la primera generación, dice San Agustín, venía dictado por la necesidad, porque no había más hombres en la superficie de la tierra. No así en las generaciones posteriores, es decir, nietos, donde ya podía haber matrimonio entre primos. Algo que en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro del Génesis, no entraña mayor problema, porque vemos que se casan entre primos, se casan entre clanes, un poquito al estilo como podía suceder en las monarquías antiguamente, borbónicas, austríaca, que tuvimos aquí, la austrohúngara en España. Bueno, pues había ese tipo de matrimonios. En los patriarcas los observamos también, los observamos. Sara era pariente de Abraham, no era una lejana, no, era pariente, y los matrimonios se establecen entre parientes, pero en el caso de la primera generación es este, ¿no? Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, no solo los que narra aquí la Biblia, sino que se nos habla de más. El caso es, atención, y esto es lo más importante, que Caín, dice, construyó una ciudad. Primera cosa. Caín construye una ciudad. Esto nos puede parecer un dato sin mayor importancia, pero para la Biblia indica el nacimiento de la civilización. Se construye una ciudad, el nacimiento de la cultura. Pero, ¿de dónde proviene la cultura y de dónde proviene la civilización? De la línea de Caín. Cuidado. Mirad, vais a ver que en la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro del Génesis, aparece algo bastante curioso. Y este está escrito desde la perspectiva
de una vida sencilla, seminómada, de una vida que no tiene contacto con la civilización urbana. Digamos que el libro del Génesis no es un libro urbanita, sino un libro rústico, que apuesta más por los pueblos, como nosotros decimos, por la España vacía, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Caín construye una ciudad, ¿verdad? En el episodio de la Torre de Babel se nos va a decir que aquellos que se congregan no es simplemente para construir una torre, sino para construir una ciudad con una torre. Por ejemplo, Abraham, cada vez que va a plantar campamento en un sitio, ¿dónde lo hace? Cuando llega al norte, no se instala dentro de Laish, sino fuera de la ciudad. Cuando llega a Siquén, no acampa en Siquén, sino en Moré, un paraje un poquito fuera de la ciudad de Siquén. Cuando llega a Hebrón, no acampa en Hebrón, acampa en la famosa encina de Mambré, es decir, 3 kilómetros al norte de Hebrón. Los patriarcas huyen de las ciudades como del fuego. ¿Y cuál será el gran fallo de Lot, el sobrino de Abraham? Que pilla y se va a vivir dentro de Gomorra, una ciudad. Atención, ¿qué es lo que está aquí de fondo? Pues mirad, una verdad muy sabia. La Biblia, en el libro del Génesis, canoniza a la familia. Canoniza el clan. Canoniza el pequeño grupo. Allí donde se transmiten todas las tradiciones. Pero siempre en los primeros capítulos del Génesis, las ciudades, el entorno urbano, está mirado con sospecha. Es decir, no es que la Biblia lo condene, ni mucho menos, pero mirado con sospecha. De hecho, luego Dios morará en Sión, morará en Jerusalén. ¿Por qué es esto? Bueno, muy sencillo. Es decir, el pecado se expande. Y donde hay más gente, hay más posibilidad de pecado. Donde hay más gente, se diluyen los vínculos familiares. Mientras que, ¿qué son los patriarcas? Seminómadas. Van arrastrando a la familia, van arrastrando a su linaje, se van apartando de todo, se van transmitiendo las tradiciones. Es decir, la Biblia no es un libro para rabitos donde se condene la vida social, ni muchísimo menos, al revés, pero se mira con prudencia. Es decir, el desarrollo de la civilización no tiene por qué ser positivo, en contra del mito del progreso que nacerá con la Ilustración. ¿Veis? Es decir, la Biblia no se deja embaucar por el mito del progreso. ¿Y qué pasa? Que el corazón del hombre está herido. Y producto del corazón del hombre es la cultura. Y si el corazón del hombre está herido, la cultura está herida. Hoy día, no, bueno, hay que ser respetuosos con las culturas. A ver cómo se predica el Evangelio. Tenemos que tener cuidado, porque no podemos entrar con el Evangelio en una cultura distinta y como una especie de elefante en cacharrería. No, perdona. La cultura no es un referente absoluto. La cultura es producto del corazón humano y la cultura puede estar herida. Y si el corazón humano necesita conversión, las culturas necesitan conversiones. Es decir, no son una especie de piezas de museo que haya que preservar y venerar para no alterarlas ni lo más mínimo. Es que necesitan conversión. Qué malos son los españoles que cuando llegan a América destruyen una cultura. Bueno, veremos a ver, que esa cultura no era oro. Esa cultura, entre otras cosas, uno de sus pilares eran los sacrificios humanos y masivos. De tal forma que cuando llegan los españoles, prácticamente medio imperio azteca, por no decir el 80%, se pone de parte de los españoles. O sea, para librar una guerra contra sus propios jefes. Es decir, ¿qué aparece aquí? Caín funda la primera ciudad. Es decir, cuidado. La vida urbana no tiene por qué ser mejor. La civilización muchas veces, y lo veremos en el episodio de la Torre de Babel, puede ser una civilización que se construye al margen de Dios. Y por eso la Biblia siempre recuerda la importancia fundamental del clan y de la familia. ¿Veis qué bonito? O sea, el libro del Génesis, con imágenes sencillísimas, transmite verdades profundísimas. Pero vais a ver, porque resulta que dice:
A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, Mehujael a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec, descendiente de Caín, tomó 2 mujeres. Por tanto, aparece el nacimiento de la bigamia. Pero ¿quién inventa la bigamia? La línea de Caín. Porque el proyecto original de Dios era uno con una, el matrimonio monógamo. Por tanto, la bigamia aparece como una especie de corrupción sexual. Palabra clave. ¿Veis? La civilización sospechosa, pero luego después empieza la corrupción en materia sexual, porque Lamec es el primer hombre en tomar 2 esposas. ¿Veis cómo el pecado poco a poco se va expandiendo? Y lo que es una rebeldía de Adán y Eva termina en un conflicto entre hermanos, ya va generando una sociedad apartada de Dios, ya va generando bigamia. Dice, Lamec tomó 2 mujeres, la primera llamada Adá, la segunda llamada Silá. Adá dio a luz a Yabal, que vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Es decir, nace también, por otro lado, la civilización y los oficios, como por ejemplo puede ser la ganadería. Pero atención, porque dice, su hermano se llamaba Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta, es decir, nace la música. Por otro lado dice, Silá por su parte engendró a Tubal, Caín, antepasado de todos los forjadores de cobre y hierro, nace la metalurgia, es decir, nacen todas las artes y todas las ciencias, podemos decir que nace la cultura. Pero atención, porque ¿de quién está naciendo? De la línea de Caín. Cuidado. O sea, la Biblia no está en contra ni del progreso ni la cultura, pero lo juzga y lo valora éticamente. El progreso puede ser bueno o malo, es decir, es ambiguo en sí mismo. La energía nuclear se puede utilizar para sanar el cáncer, es bueno, pero también se puede utilizar para destruir de forma masiva a la humanidad. Es decir, el progreso es ambiguo, puede ser bueno, puede ser malo. Y dice, dijo Lamec a sus 2 mujeres, atención, viene el primer poema de la historia de la humanidad. Nace la literatura. Qué curioso. Nace la literatura. El primer poema de la historia de la humanidad compuesto por un hombre es la canción de Lamec. ¿Y qué dice Lamec? Adá y Silá, a sus mujeres, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un niño por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Lanza una canción terrible para amedrentar y asustar a sus mujeres, haciendo apología de la violencia. Esto es terrible, porque aparece ya no solo la bigamia y la corrupción sexual, aparece una apología de la violencia inventada por este Lamec. Por lo tanto, vemos cómo de la línea de Caín el pecado cada vez más se comienza a extender. O sea, parece como una especie de río desbocado que va generando nuevas formas de perversión. Hasta tal punto que literatura, metalurgia, música, ganadería, civilización urbana, nace en un contexto herido por el pecado. ¿Veis? Qué profundo es esto. Pero, y lo vemos hoy día, que no necesitamos ir a la Biblia, pero los orígenes, narrados de forma muy simpática,
los orígenes son curiosos. Por ejemplo, vamos a ver ahora qué sucede en cambio con Set. Pues mirad, la Biblia siempre nos deja con una mirada positiva acerca de las cosas. Porque Set, con él, se empieza a invocar el nombre del Señor. Es decir, Set da a luz una línea que es una línea de justos. De hecho, de Set provendrá Enoc, uno de los patriarcas antediluvianos, elogiados por la Sagrada Escritura. De él se nos dice: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿A qué se refiere Dios se lo llevó? Bueno, sabéis que hay una vieja historia en la Biblia, que es la historia del profeta Elías, el cual no conoció la muerte, sino que al final de sus días Dios lo arrebató en un carro de fuego y desapareció de la vista de su profeta sucesor Eliseo. Es un texto intrigante. Lo que no sabe la gente es que semejante cosa también se dice de otro de los patriarcas antediluvianos, sucesores de Set, que es Enoc. Caminó en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que fue bueno, fue justo, pertenecía a la línea de Set, y al final de sus días fue arrebatado al cielo. Esto es interesante, aunque desborda el objeto de nuestro estudio conocerlo, porque en la época de Jesús existían unos libros que hacían las delicias de todos los judíos, que eran los libros de Enoc. En el Qumrán hemos encontrado trocitos de los libros de Enoc a punta pala. Por ejemplo, la iglesia etíope, los cristianos etíopes, lo consideraron incluso inspirado. Y algo que quizá os parezca extraño, pero en el Nuevo Testamento, carta de Judas, carta de Santiago, tenemos citaciones de los libros de Enoc. ¿Qué son los libros de Enoc? Para nosotros son muy importantes. Mirad, se nos dice que Enoc fue arrebatado al cielo. Y entonces es curioso porque en el siglo II antes de Cristo apareció lo que se llama la literatura enótica. Bueno, no sé si alguna vez habéis leído la Divina Comedia de Dante, que es como el Quijote en italiano. Yo cuando ya sabía un poquito de italiano viviendo en Roma, pues para disfrutar un poquito de vez en cuando por las noches me ponía a leer la Divina Comedia de Dante. Y es muy bonito porque en la Divina Comedia de Dante, Dante Alighieri, el gran poeta italiano, Dios le concede pasear por el cielo, por el infierno y por el purgatorio. Y entonces él va describiendo todos los tormentos que él ve, y el lazarillo que le va llevando de un sitio a otro, pues es el alma de un difunto, el literato más grande jamás existido en todos los tiempos, el gran poeta latino Virgilio, que es como el Cervantes de la lengua latina. Entonces Virgilio le va llevando por todos los estados y él luego después los cuenta. Bueno, pues algo así es Enoc. Si subía al cielo, ¿qué es la literatura enótica? Enoc contando todos los secretos que hay en el cielo. Por ejemplo, la caída de los ángeles al inicio de la historia, cómo va a ser el Mesías, cómo se tiene que imaginar el Mesías. ¿Sabéis cuál es el título por excelencia que se le da al Mesías en la literatura enótica? Hijo del hombre. Atención, porque es como Jesús se llama a sí mismo constantemente. Bueno, esto, aunque desborda el objeto de lo que estamos tratando, pero que sepáis que este personaje que ascendió al cielo, la Biblia lo menciona en un versículo, pero poquito antes de que nazca Jesús, dará mucha cuerda porque aparecerán los famosos libros de Enoc que nos narran las peripecias de Enoc en el cielo. Más, esto es muy curioso porque según el judaísmo y según la inmensísima mayoría de los primeros cristianos, Santo Tomás de Aquino piensa esto, Elías y Enoc, como según la Biblia no murieron, dice que Dios los tiene preparados para anunciar la venida de Jesús en gloria en la parusía al fin del mundo. De hecho, sabéis que en el libro del Apocalipsis, poquito antes de que venga Jesús al final del mundo, en parusía, en gloria,
se nos habla de dos misteriosos personajes que predican en la ciudad de Jerusalén la conversión al mundo entero. Pero la humanidad ha llegado a tal estado de pecado que no solo no les hacen caso, sino que mueren mártires. Su cuerpo es colocado en Jerusalén, donde son asesinados para escarnio, se les deja los cadáveres expuestos y la humanidad entera se intercambia regalos felicitándose por la muerte de estos dos testigos. Dice los escritores cristianos antiguos y Santo Tomás de Aquino que estos dos testigos son Elías y Enoc, que Dios los tiene destinados a venir a anunciar la venida de Cristo en gloria al final de los tiempos y así pagar la deuda que le deben a la muerte. Pagar la deuda que todavía le deben a la muerte. Esto no simplemente lo creen los cristianos y Santo Tomás de Aquino, también lo creen los judíos, donde dicen que Elías y Enoc aparecerán también para anunciar el inminente advenimiento del Mesías. Esto es curioso, supera lo que estamos tratando, pero al menos que lo conozcáis. ¿Creéis que conoceremos a Elías y Enoc, sí o no? Bueno, no lo sé, ¿eh? Está la cosa fea, ¡Ay! Dice Jesús que no se puede saber ni el día ni la hora del fin del mundo. Yo el día y la hora no sé, pero el año, el año más o menos, veremos a ver. Si no nos pilla, yo ya no me voy a ordenar de obispo nunca, me va a pillar antes seguro, con las ganas que tengo, que no, que broma. Bueno, pues aquí tenemos, es decir, una línea buena y una línea mala. Pero ¿qué es lo que sucede? Ay, hermanos, hasta ahora tenemos la humanidad dividida entre fieles a Dios y aquellos que van expandiendo el pecado. Pero poco a poco vamos a ir viendo cómo los dos linajes se juntan. Os voy a leer un texto que os va a dejar a cuadros porque dudo que se pueda entender una sola palabra, pero ha sido de los textos que más literatura y fantasía ha hecho correr. ¿Recordáis la última versión cinematográfica de Noé? Donde aparecen gigantes en la película. Y dicen, ¿pero y qué pinta ahí los gigantes? Bueno, la Biblia habla de algo de esto. Atención. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas y tomaron por mujeres a las que quisieron de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Hasta donde yo puedo entender, se dice que los hijos de Dios se enamoraron, se encapricharon de las hijas de los hombres, se casaron con ellas, se enrazaron y dieron lugar a una estirpe llamada de los Nefilim. Nefilim en hebreo viene del verbo nafal, que significa caer, y los Nefilim son los caídos. Aquí no se nos dice más, pero por ejemplo, en el libro de los Números se nos dirá que los Nefilim eran gigantes. Aquí se nos dice que se trata de héroes famosos de la antigüedad. Pero luego en el libro de Baruc se nos hablará de ellos y se nos dirá que fueron grandes guerreros. Y por otro lado, personajes sabios, pero sabios en el sentido de adquirir una sabiduría por malas artes. Uy, Dios mío, pues me parece que no lo estamos arreglando. En la Biblia, generalmente, la expresión hijo de Dios o los hijos de Dios, ¿a quién designan? A los ángeles. Pero claro, aquí se nos está hablando de algo que es imposible. Relaciones sexuales entre ángeles y chicas, las hijas de los hombres,
para dar lugar a una nueva estirpe de gigantes que aman el arte de la guerra, son violentos, pero que además son sabios. Porque el libro de Baruch nos dice que gran parte de las artes y de las ciencias del mundo nacen en ellos, nacen de ellos. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, evidentemente, aquí tenemos un resto mítico de literatura babilónica. Mirad, en la literatura babilónica se nos habla, igual que en la literatura griega, de héroes que son capaces de ascender al mundo divino y conquistar una sabiduría a través del esfuerzo y a través de arrebatársela a los dioses. Por ejemplo, Prometeo. ¿Qué es Prometeo? Aquel que le arrebata a los dioses el fuego. Entonces, existía en el mundo antiguo la idea de que la Tierra había sido habitada por una raza de gigantes que son los que enseñaron a la humanidad todas las artes, todas las ciencias. Y el profeta Baruch lo que hará es contraponer los gigantes que conquistan el conocimiento robándolo de los dioses y el pueblo de Israel que conquista el conocimiento recibiéndolo de la Torá por revelación. ¡Qué bonito! ¿Veis? ¿Qué es lo que prometió la serpiente, el demonio, a Adán y Eva? Seréis como dioses y adquiriréis el conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Es decir, en el fondo, la humanidad robando el conocimiento a los dioses, mientras que toda la perspectiva bíblica es lo contrario. Es decir, los hombres reciben el conocimiento porque por el amor y la sabiduría de Dios es revelado en la Torá. Entonces, la Biblia utiliza este mito, pero de nuevo vaciándolo de su contenido mitológico. Porque, ¿qué dirá la Biblia y cómo entenderá la Biblia este texto? Pues mirad qué maravilla. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La estirpe de Set. Son hombres, no pueden ser ángeles. Es decir, un ángel no puede concebir un hijo con un ser humano, porque el ángel, por definición, es inmaterial. Entonces, los hijos de los hombres, los hijos de Dios, son la estirpe de Set, porque hasta este momento se nos ha dicho que alaban el nombre de Dios, que invocan el nombre de Dios. Es la humanidad limpia. Pero por otro lado, ¿quiénes son las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres son la estirpe de Caín y de Lamec. La estirpe de Caín y de Lamec, la estirpe de la humanidad caída. Entonces ahora se nos está hablando de cómo el pecado se universaliza, porque se unen los hijos de Dios con las hijas de los hombres, fundiendo en matrimonio ambos linajes y desdibujándose las fronteras morales que hasta este momento había en la humanidad. Es decir, la humanidad entera empieza a ser corrupta. De hecho, se nos da una noticia, dice, los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las hijas de los hombres y tomaron por esposas a cuantas quisieron. Es decir, aparición de la poligamia. Si con Lamec, de la estirpe de Caín, aparece la bigamia, ahora va a aparecer la poligamia. Es decir, la humanidad va dando nuevos pasos en una especie de tobogán que no se detiene, en caída libre hacia el mal y la depravación sexual. Pero además, ¿por qué se caracterizan los hijos de los hombres? Los hijos de los hombres y las hijas de los hombres y los hijos de Dios se unen y toman las que quieren, la poligamia. Pero ¿qué dan lugar? Dan lugar a los nefilim. ¿Qué es la palabra nefilim? Los caídos. Es decir, la humanidad entera ya está caída. ¿Veis? Del verbo nafal en hebreo, que significa caer. Los nefilim, los caídos. ¿Veis?
La Biblia utiliza lenguaje simbólico propio de la mentalidad de aquella época para vaciarlo de su contenido mitológico y darle un significado teológico profundo. No me digáis que no estáis vibrando con esto. Ya ha aparecido la poligamia, la corrupción sexual, pero ¿por qué se caracterizan estos nuevos caídos o nefilín, fruto de la corrupción de la humanidad entera, de las líneas de Set, hijos de Dios, y de la línea de Caín, hijas de los hombres, los héroes famosos de la antigüedad, que se caracterizan, según el libro de los Números y Baruch, por su violencia? Violencia. ¿Cuáles son los 3 pecados del Lamec? 1, la bigamia o corrupción sexual. Pues aquí peor, la poligamia. 2, que el Lamec hace apología de la violencia. Pues aquí peor, porque estos fueron héroes famosos por su violencia, por el arte de la guerra. Es decir, convirtieron la guerra en un oficio. ¿Veis? Se da siempre un paso peor. Parece que no puedes bajar ya, no se puede caer más bajo. Pues sí, todavía se puede caer más, los nefilim, los caídos. Pero atención, aquí la Biblia no lo dice, pero lo dirá en el libro de Baruch. ¿Por qué se caracterizarán? De nuevo, por su conocimiento, por su ciencia, pero no una ciencia buena, sino una ciencia apartada de Dios, apartada de la revelación, apartada de la ley, apartada de la Torá. De nuevo el progreso de la civilización, pero ¿a qué costa? A costa de renunciar a todo aquello que sea moral, ética y derecho. Porque la única ley que conocen los nefilim, los caídos, es el arte de la guerra, el imperio de la fuerza. El hombre se convierte en un lobo para el propio hombre, que le devora. La guerra se termina convirtiendo en el quehacer cotidiano de la humanidad. ¿Veis? Hasta tal punto que antes había una línea buena y una línea mala. ¿Pero qué queda ahora? ¿Qué queda ahora a mitad del capítulo 6 del Génesis? Una familia solo buena. Una. Noé. ¿Y qué significa Noaj en hebreo? Consuelo. Consuelo. Nosotros aquí en Toledo, en la diócesis, somos muy devotos de la teología del corazón de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa el corazón de Jesús? Bueno, pues él cuando aparece a Santa Margarita María de Alacoque, al Padre Hoyos, a Santa Faustina Kowalska, kowalskiano yo total, pues le pide que reparemos por los pecados del mundo, la reparación. ¿Por qué? Porque Cristo no recibe consuelo de parte de la humanidad, es olvidado, en el mejor de los casos se le paga con la indiferencia, cuando no con el odio. Entonces, ¿qué sucede? Incluso de los suyos, que a la humanidad le queda un único consuelo, y ese único consuelo se llama Noé. Porque en vísperas del diluvio, la humanidad entera yace caída, y ya solo Noé es el único que queda justo. Pero si leemos el inicio del diluvio a partir del versículo 5, capítulo 6, versículo 5, ¿qué se nos dice? Fundamentalmente, la causa del diluvio es doble. 1, la corrupción sexual generalizada, y 2, una palabra en hebreo terrible, jamás, que significa violencia, la violencia de la humanidad, jamás. Suena el grupo, pues jamás, es decir, violencia y corrupción sexual, es decir, lo mismo que vemos en Lamec, lo mismo que vemos elevado a la enésima potencia en los nefilim, se convierte en la causa del diluvio de la humanidad. Ahora bien, en este diluvio de la humanidad, ¿hay misericordia de Dios o no hay misericordia de Dios para la humanidad? Porque Dios va a exterminar a la humanidad entera.
Pues hay un dato que se pasa siempre por alto. Hay que leer la Biblia con atención. Esto no es como el parte de las noticias, que te estás ahí medio durmiendo un poco la siesta y lo ves, ¿no? ¿Cómo quedó en Madrid? ¿No estaba bien? No sé. No. Hay que leerla con atención. Dios anuncia a Noé que sobreviene el diluvio cuando Noé, ¿cuántos años tiene? 500. Dieta mediterránea, si está todo inventado. 500 años, yo tengo 38, mirad qué cara. En vez de After Shave me he hecho la crema de manos del Mercadona de 1 euro, la de 1 euro, esa es la que me he hecho en la cara cuando me afeito por las mañanas, y mira qué bien, todo inventado. Bueno, entonces, 500 años, pero ¿cuándo llega el diluvio a la humanidad? Cuando Noé tiene 600 años. ¿Qué significa? Que Dios deja a la humanidad, y esta idea no es mía, es de San Cirilo de Jerusalén, un periodo de 100 años entre el anuncio del castigo y la ejecución del mismo para la penitencia y la misericordia. Pero la humanidad es impenitente. 100 años, ¿verdad? 100 años. 100 años para que la humanidad recapacite. Pero en estos 100 años, el resultado final es, dice la Sagrada Escritura, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su corazón eran puro mal de continuo. ¿Veis cómo la Biblia subraya las palabras? Viendo Dios, no ya las obras, sino que los proyectos del corazón, los Yetzer Lev, eran puro mal y de continuo. Puro mal y de continuo. Le pesó a Yahvé haber creado el hombre en la tierra. Se utiliza una imagen bastante infantil de Dios. Le pesó a Dios. ¿Dios se puede arrepentir de las cosas? Hombre, no, porque Dios no tiene primero una idea y luego otra. No hay progresión en su conocimiento. Lo conoce todo de forma perfecta en su esencia. Así se explica en el Tratado de Teología Natural. Sin embargo, el libro del Génesis vemos que utiliza imágenes simpáticas. Pero fijaos qué expresión tan bonita de Noé. Nos dice de Noé, Noé era justo y cabal, Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Fijaos qué expresión, que luego la encontraremos aplicada en el Nuevo Testamento. ¿A quién? A la Virgen María. Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y se aplicará también dentro del Pentateuco a Moisés. De Moisés se nos dirá que halló gracia ante los ojos de Yahvé. Los 3 únicos personajes de la Biblia que se nos dicen eso es Noé, Moisés y la Virgen María. Pero de la Virgen María se dice algo más, porque es llena de gracia. No es que halle gracia ante Yahvé, sino que es llena por completo de gracia. Y además se nos dice una cosa, Noé andaba con Dios. ¿Qué significa andaba con Dios? O sea, andaba con Dios significa que Noé caminaba en la presencia de Dios, mientras que la tierra, dice, estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de Hamás, de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa, inmoralidad sexual. ¿Veis? O sea, aparece como un claroscuro entre alguien que camina en la presencia de Dios y alguien que, todo lo contrario, vive en corrupción sexual, que es toda la humanidad. Fijaos que ahora vamos a comenzar un ciclo nuevo, ¿de acuerdo? Va a comenzar un ciclo nuevo. Por eso paramos. No vamos a dejar que llegue el diluvio, vamos a parar porque toda esta historia está siendo tan intensa que tenemos que tomar un poquito de aire. Mirad, ¿dónde tomamos el aire? Pues muy sencillo. Daos cuenta que la historia primordial o primeros capítulos de la Biblia se construyen como en una especie de paralelo. Por un lado está la historia de Adán y sus hijos y por otro lado la historia de Noé y de sus hijos. Entonces vamos a ver un poquito la perspectiva general y ahora ya descendemos a la cuestión del diluvio. ¿Qué es la perspectiva general? Mirad, Dios crea a Adán. Y nada más crear lo que hace, establecer una alianza con él. Pero cuando establece esa alianza, ¿qué hace Adán? Peca. Y al pecar, se va expandiendo ese pecado a los hijos de Adán.
Y luego aparecen las generaciones de Adán a Noé, que son 10 generaciones, a partir de 3 hijos que se nos nombran. Set, Caín y Abel. Y luego aparece un pecado colectivo de la humanidad, es decir, toda la humanidad es pecadora. La fusión de los linajes de las hijas de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿verdad? ¿Habéis visto la línea? Vamos a ver qué pasa ahora con el diluvio. Ahí tenemos la otra historia. Lo mismo, Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva, que es la tierra después del diluvio, que se concibe como una nueva creación. Pero después de esa nueva creación, Dios sella una alianza con Noé, como había sellado una alianza con Adán. ¿Pero qué hace Adán nada más sellarse la alianza? Peca. ¿Y qué es lo que hace Noé? Después de sellar la alianza con Dios, bebe del fruto de la vid, el vino, y pilla una cogorza de las gordas, hasta tal punto que yacía desnudo tirado por tierra. O sea, estuvo bien la cosa. Pero después, ¿qué pasa? Que pecan los hijos de Adán, Caín y Abel. ¿Y qué hacen los hijos de Noé? Pecar, porque Cam se ríe de la desnudez de su padre, mientras que Jafet y Sem, en cambio, se acercan de espaldas con una manta para no ver la desnudez de su padre y taparlo y honrarle. ¿Y después qué sucede? Que la humanidad se empieza a expandir a través de varias generaciones y nos viene la tabla de las naciones, que es cómo se puebla otra vez toda la Tierra, y nacen las 70 naciones del planeta Tierra, viniendo todas de los 3 hijos de Noé. De nuevo sed fecundos y multiplicaos. ¿Veis? Exactamente igual. Y al final, ¿cómo terminaba el ciclo de Adán? Con un pecado colectivo, es decir, ya no hay ni buenos ni malos, sino que aparecen los nefilim y toda la humanidad está caída. ¿Cómo termina el ciclo de Noé? Con la torre de Babel, de nuevo un pecado social, la humanidad está caída. ¿Veis? Entonces, la primera parte, capítulos del 1 al 11 del Génesis, se divide entre familia de Adán y familia de Noé. Y si nos damos cuenta, todo se construye literariamente con una maestría retórica increíble, porque son 2 paralelos. ¿Estamos? ¿Os apetece ver el diluvio o preferís descansar 10 minutos, si queréis, un poquito, para así cortar el limpio, y en 10 minutos comenzamos a ver el diluvio?